¿Alguna vez has sentido ese escalofrío cuando algo te dice que no todo está bien, aunque no puedas explicar por qué? Esa sensación visceral que te hace mirar por encima del hombro sin razón aparente. Hoy voy a contarte una historia que va a hacer que esa sensación cobre un sentido completamente nuevo. Una historia que comenzó como un paseo ordinario por la montaña y terminó convirtiéndose en una de las investigaciones más perturbadoras que he encontrado. No es ficción, no es una película de terror. Es algo que sucedió hace apenas meses y que sigue sin resolverse. Un ciclista desapareció en una carretera remota de Oregón, y cuando encontraron su casco 2 semanas después, la cámara seguía grabando. Lo que capturó esa cámara durante más de 9 horas va a cambiar tu forma de ver esos caminos solitarios que parecen tan pacíficos, tan inocentes. Si esto ya te está poniendo la piel de gallina, déjame un me gusta ahora mismo. Porque lo que viene a continuación no solo va a mantener tus ojos pegados a la pantalla, va a quedarse grabado en tu mente mucho después de que termine este video. Prepárate, porque una vez que conozcas esta historia, nunca más verás un camino vacío de la misma manera. Vamos juntos a descubrir qué pasó realmente en esa montaña. Ethan Moore tenía 31 años y una regla inquebrantable sobre los paseos en solitario. Siempre, sin excepción, le decía a alguien a dónde iba. No era paranoia, era experiencia. Había estado compitiendo como ciclista desde la universidad, acumulando más de 24,000 kilómetros en su bicicleta de fibra de carbono personalizada. Conocía los riesgos como conocía cada curva de sus rutas favoritas. Respetaba las montañas con la reverencia de quien entiende que la naturaleza no perdona la arrogancia ni el descuido. La mañana del 14 de abril de 2024, Ethan hizo todo exactamente como debía. Publicó su ruta en Strava para que cualquiera pudiera seguir su progreso en tiempo real. Le envió un mensaje de texto a Maya, su novia, con los detalles del recorrido y la hora estimada de regreso. Cargó la cámara de su casco hasta que la batería marcó 100%. Incluso empacó una barra energética extra, bromeando en su historia de Instagram que estaba sobrepreparado como siempre. El video lo mostraba sonriendo en su cocina, su jersey amarillo brillante contra la luz de la mañana, la GoPro ya montada y parpadeando en rojo. Le hizo un gesto de aprobación a la cámara con el pulgar levantado. 30 kilómetros subiendo, 30 de regreso. Nos vemos para la cena. Nunca llegó a casa. La cordillera de la costa de Oregón a mediados de abril es un estudio en contradicciones brutales. Hermosa hasta quitar el aliento y letal en su indiferencia. El tipo de belleza que te hace olvidar con qué rapidez puede cambiar el clima. Cuán remotos se vuelven los caminos una vez que dejas la carretera principal. La ruta planificada de Ethan, Old Salmon River Road hasta Cascade Head Lookout, era una favorita local entre los ciclistas serios. Empinada, sinuosa y casi vacía de tráfico. Solo el sonido de tu propia respiración y el zumbido de las llantas sobre el pavimento agrietado. Ethan la había recorrido docenas de veces antes. Se suponía que esta sería su última gran subida antes de que la lluvia primaveral se instalara definitivamente. Salió de su apartamento en Lincoln City a las 7:43 de la mañana. Maya lo besó en la puerta. Recuerda que olía a protector solar y café. Recuerda cómo ajustó su casco, verificando 2 veces el montaje de la cámara. Para el carrete de momentos destacados, había dicho con esa sonrisa que ella amaba. A las 8:15, su aplicación de Strava lo mostraba 24 kilómetros tierra adentro, ascendiendo constantemente. Ritmo cardíaco estable. Velocidad consistente. Todo completamente normal. Y entonces, a las 9:07 de la mañana, su señal GPS se detuvo. No gradualmente. No en un área conocida por la mala recepción. Simplemente desapareció del mapa como si alguien hubiera apagado un interruptor. Maya no lo notó al principio. Estaba en el trabajo dando una clase de yoga. Su teléfono guardado en su casillero. Linda, la madre de Ethan, fue quien vio la notificación primero. Ella seguía todos sus paseos obsesivamente, preocupándose de la manera en que solo las madres pueden hacerlo. Cuando su rastreador se oscureció a mitad de ruta, lo sintió inmediatamente. Esa gota fría en el estómago que te dice que algo está mal antes de que tu cerebro pueda procesarlo. Lo llamó directamente al buzón de voz. Llamó a Maya sin respuesta. Llamó a la línea de no emergencia del departamento de policía de Lincoln City, tratando de mantener su voz firme, sabiendo cómo debía sonar. Paranoica, exagerando. Pero la operadora fue amable.
Le dijeron que esperara 1 hora. Los ciclistas a veces paran para descansar. Pierden señal en los valles. Sucede todo el tiempo. Linda esperó mirando fijamente su teléfono. Rezó a un Dios en el que no estaba segura de creer. A las 11 de la mañana, cuando Ethan todavía no había dado señales, llamó de nuevo. Esta vez la escucharon. La búsqueda comenzó pequeña. Los alguaciles del condado recorrieron la ruta en ambas direcciones con las ventanas abajo, buscando cualquier señal de él. Un reflector, una marca de llanta, cualquier cosa. No encontraron nada. Para la tarde, la búsqueda se expandió como un organismo vivo que crece desesperado. Los voluntarios de la comunidad ciclista llegaron en oleadas. Amigos, extraños. Personas que solo habían interactuado con Ethan a través de su canal de YouTube, donde documentaba paseos de larga distancia y revisaba equipo. Caminaron los hombros de Old Salmon River Road, gritando su nombre hacia el bosque denso. El terreno era implacable. Maleza espesa, barrancos empinados, madera de crecimiento antiguo que tragaba el sonido como un agujero negro. Si se había salido del camino, si se había estrellado en uno de esos barrancos, podría estar a 6 metros del pavimento y ser completamente invisible. El pensamiento hizo que todos buscaran más fuerte, más rápido. El sol se estaba poniendo y la temperatura caía. Si Ethan estaba herido, si estaba inconsciente en algún lugar de esos bosques, el tiempo lo era todo. Al caer la noche, todavía no había señal de él. Sin bicicleta, sin casco, sin señal telefónica. Era como si simplemente hubiera pedaleado hacia las montañas y se hubiera disuelto en la niebla. Las primeras 48 horas fueron puro caos contenido. Búsqueda y rescate desplegó drones con imágenes térmicas que sobrevolaban el bosque como aves de presa mecánicas buscando el calor de un cuerpo humano. Trajeron perros rastreadores de cadáveres. Animales entrenados para detectar el olor de la muerte a través de metros de tierra y vegetación. Entrevistaron a cada persona que había conducido por Old Salmon River Road ese día, preguntando si habían visto a un ciclista con un jersey amarillo. Algunos lo recordaban. Una mujer en un Subaru dijo que lo había pasado cerca del kilómetro 19. Él había saludado. Parecía bien, fuerte, sin ningún problema visible. Un maderero en una camioneta dijo que lo había visto subiendo cerca del desvío a Cascade Head. Buen ritmo, sin signos de angustia. Y luego nada. Nadie más reportó haberlo visto después de ese punto. El camino más allá era un tramo de 10 kilómetros de curvas aisladas sin casas, sin lugares para detenerse. Nada más que bosque, extendiéndose en todas direcciones. Si algo le había pasado a Ethan, había sucedido allí en ese vacío donde la civilización se rinde ante lo salvaje. Los equipos de búsqueda concentraron sus esfuerzos en esa sección, peinando cada centímetro. Encontraron huellas de venado, excremento de coyote, latas de cerveza viejas oxidadas por el tiempo, pero ningún rastro de Ethan Moore. Maya no podía dormir. Se quedó en el área de preparación de búsqueda bebiendo café malo y mirando mapas hasta que las líneas se difuminaban juntas en un laberinto incomprensible. La gente seguía diciéndole que se fuera a casa, que descansara, pero el pensamiento de estar en su apartamento sin él era insoportable. Los zapatos de ciclismo de Ethan todavía estaban junto a la puerta. Su casco. No, espera. Se había llevado su casco. Seguía olvidándolo. Su mente se sentía fracturada como un espejo roto, viviendo en dos realidades simultáneas. Una donde Ethan se había estrellado y yacía herido en algún lugar esperando a que lo encontraran. Otra donde había sucedido algo peor, algo que no podía permitirse pensar porque pensar en ello significaría hacerlo real. Las noticias locales recogieron la historia en el día 3. Ciclista desaparecido en la cordillera de la costa. Su foto sonriendo, gafas de sol puestas, viento en su cabello, apareció en la televisión. Sus suscriptores de YouTube comenzaron a compartir la historia. En horas se volvió regional, luego nacional. La sección de comentarios de su último video se llenó de oraciones y teorías, y personas que decían haberlo visto en sueños, en visiones, que todavía estaba vivo. Maya no podía leerlos. No podía mirar su cara en la pantalla. Se sentía como verlo convertirse en un fantasma en tiempo real, como si cada mención lo alejara más del mundo de los vivos. En el día 6, la búsqueda oficial fue reducida. No abandonada, solo reducida. Los recursos no eran ilimitados y el clima estaba empeorando. La lluvia llegó pesada y fría.
convirtiendo los caminos forestales en ríos de lodo. Las búsquedas voluntarias continuaron, grupos más pequeños ahora, los obstinados que se negaban a rendirse. El padre de Ethan voló desde Montana. Él y Linda caminaron los caminos ellos mismos, llamando su nombre hasta que sus voces se rindieron. Revisaron cada comienzo de sendero, cada camino maderero, cada lugar donde una bicicleta podría concebiblemente terminar. Nada excepto silencio y el susurro del viento entre los árboles. Las estadísticas eran sombrías y todos las conocían aunque nadie las dijera en voz alta. Después de una semana, si alguien no ha sido encontrado, las posibilidades de encontrarlo vivo caen a casi cero. Maya comenzó a planear un servicio conmemorativo aunque se sintiera como traicionarlo. Aunque cada célula de su cuerpo gritaba que él estaba ahí afuera en algún lugar, que este no podía ser el final. No para Ethan. No así. No desapareciendo como humo en un día soleado. Y entonces, en el día 14, un excursionista llamado Joel Pritchard encontró el casco. Ni siquiera estaba buscando. Solo estaba paseando en un sendero lateral fuera de Forest Road. 1861. Un camino de tierra estrecho que se ramificaba de la ruta principal que Ethan había tomado. El perro de Joel, un border collie llamado Finn, comenzó a ladrar a algo en la maleza. Joel lo llamó de vuelta, pero Finn no se movía. Estaba fijado en un lugar donde el suelo se hundía en una zanja de drenaje poco profunda, el tipo de lugar donde la escorrentía se acumula durante la lluvia fuerte. Joel empujó a través de los helechos y el club del diablo, molesto, esperando encontrar un animal muerto o algo de basura. En cambio, encontró un casco de bicicleta gris y negro cubierto de barro. Y todavía adherida a él, cubierta de condensación y algas verdes, había una cámara GoPro. La luz de grabación todavía parpadeaba. Débil, pero parpadeando. Joel se quedó allí por un largo momento sin tocarlo, su corazón martillando en su pecho. Sabía inmediatamente lo que era, de quién era. Todos en Lincoln City sabían sobre Ethan Moore para entonces. Sacó su teléfono con las manos temblando y llamó al 911. En una hora. El área estaba llena de policías y equipos de búsqueda. Acordonaron el sitio. Lo trataron como una escena del crimen porque eso era lo que podría ser. El casco estaba intacto, sin grietas, sin sangre visible. No había sido arrojado allí en un accidente. Había sido colocado o dejado caer con intención. Y la cámara todavía grabando después de 2 semanas significaba que el paquete de baterías había sido reemplazado, o la cámara había sido apagada y encendida nuevamente. Alguien había tocado esto. Alguien lo había movido con propósito. La pregunta que nadie quería hacer, pero todos estaban pensando, vibraba en el aire como electricidad. ¿Fue Ethan o fue alguien más? Llevaron la cámara a un laboratorio forense en Portland. La tarjeta de memoria estaba intacta, protegida por la carcasa impermeable. Los investigadores advirtieron a Maya y la familia que el metraje podría no mostrar nada útil. Las cámaras funcionan mal, los archivos se corrompen, especialmente después de 2 semanas expuestas a los elementos y la humedad constante. Pero cuando abrieron los archivos, encontraron más de 9 horas de metraje continuo. 9 horas completas. El video comenzó exactamente donde todos esperaban. La cocina de Ethan. La mañana del 14 de abril. El familiar gesto de aprobación. El comentario alegre. Luego el paseo. La cámara capturó todo en detalle, estabilizado nítido. Las primeras millas fueron hipnóticas. Colinas ondulantes, parches de niebla aferrándose al borde del camino. El sonido rítmico de la respiración de Ethan. Narraba ocasionalmente, señalando puntos de referencia. Aquí es donde me caí el año pasado, dijo en un momento, riendo, gesticulando hacia una curva cerrada. Casi me voy por el guardarraíl. Aprendí mi lección. Sonaba feliz, relajado, vivo de esa manera que solo se puede estar cuando haces lo que amas. En el kilómetro 19, la mujer en el Subaru lo pasó. Podías verla saludar. Ethan saludó de vuelta. En el kilómetro 24, el maderero en la camioneta retumbó, dándole mucho espacio. Ethan gritó un agradecimiento. El camino se puso más empinado, su respiración más pesada, pero su ritmo se mantuvo fuerte. Estaba en su elemento completamente. Y entonces, en el kilómetro 27, algo cambió. Fue sutil al principio. Ethan miró por encima de su hombro una vez, luego otra vez 30 segundos después.
Un vehículo apareció en la distancia detrás de él. Una SUV oscura, cuadrada y anodina. Se mantuvo atrás al principio, manteniendo una distancia constante. Ethan no parecía preocupado. Seguía pedaleando con ese ritmo constante que había mantenido toda la subida. Pero la SUV no pasaba. Durante los siguientes 5 kilómetros, simplemente lo siguió. Lenta, paciente. El tipo de seguimiento que hace que tu piel se erice con miedo primitivo. Ethan miró hacia atrás nuevamente. Su respiración había cambiado ahora. No por el esfuerzo, sino por algo más profundo. Tensión. Conciencia de peligro. «Vamos, amigo», murmuró entre dientes. «Pásame o aléjate». La SUV no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, se acercó más. Lo suficientemente cerca como para que pudieras escuchar el gruñido bajo de su motor en el audio de la cámara. Ethan se movió más a la derecha, prácticamente pedaleando en el hombro ahora, dándole todas las oportunidades de rodear. No lo hizo. Y entonces el camino se curvó y por un momento la SUV desapareció de la vista. Cuando volvió al encuadre, estaba justo detrás de él, tal vez 3 metros. La cabeza de Ethan giró bruscamente. ¡Qué demonios! Su voz era aguda ahora, enojada con razón. Pedaleó más fuerte, tratando de poner distancia entre ellos, pero la SUV igualó su velocidad con facilidad mecánica. El camino se estrechó. Sin hombro aquí, solo pavimento y una caída pronunciada a un lado, bosque denso al otro. Ethan estaba encajonado como un animal acorralado. La cámara captó su mano alcanzando su teléfono en el bolsillo de su jersey. Lo manejó torpemente, casi lo dejó caer, miró la pantalla. Sin señal. Por supuesto. Estaba en la zona muerta, el mismo lugar donde su GPS se había cortado. Empujó el teléfono de vuelta y siguió pedaleando porque no había otra opción. Y entonces, la SUV aceleró. No rápido, solo lo suficiente para cerrar la brecha. Su parachoques delantero estaba a centímetros de la rueda trasera de Ethan. Gritó algo, pero el viento y el ruido del motor lo ahogaron. Miró hacia atrás de nuevo y esta vez podías ver su cara en el reflejo de la cámara del casco en sus gafas de sol. Miedo. Miedo real e innegable grabado en cada línea de su rostro. Intentó acelerar, pero la subida era demasiado empinada. Sus piernas ya ardían con el esfuerzo sostenido. La SUV aceleró, y luego contacto. Solo un empujón. Un toque. Pero a esa velocidad, en esa pendiente, fue suficiente. La bicicleta de Ethan se tambaleó. Luchó por el control, sus manos blancas en el manillar. La cámara se sacudió violentamente mientras se desviaba, tratando de mantenerse erguido. Durante unos segundos parecía que lo lograría. Y entonces la SUV lo golpeó de nuevo. Más fuerte esta vez. Deliberado e inequívoco. La rueda delantera de Ethan se torció y cayó con fuerza. La bicicleta deslizándose debajo de él. La cámara mostró un borrón de asfalto y cielo. El sonido de metal raspando. El gruñido de dolor de Ethan. Y luego silencio. La cámara había aterrizado en un ángulo. Mitad en el camino. Mitad en el hombro de grava. Todavía estaba grabando como un testigo mudo de lo que vendría. Por un largo momento no hubo nada más que el sonido del viento y un pájaro llamando en algún lugar de los árboles. Una normalidad obscena después de la violencia. Luego pasos. Lentos, pesados, deliberados. Alguien caminó hacia el encuadre. Solo sus piernas visibles. Botas negras, jeans oscuros. Se detuvieron junto a la bicicleta de Ethan. Hubo una pausa que se sintió como una eternidad. Y luego una voz, baja y tranquila, casi conversacional en su tono casual. Deberías haberte quedado en el camino principal. Las palabras flotaron en el aire como humo. Las botas se movieron fuera del encuadre. Una puerta de coche se abrió y se cerró con un sonido metálico definitivo. El motor arrancó. La SUV se alejó dejando solo el sonido de su motor desvaneciéndose en la distancia. Y Ethan, donde quiera que estuviera, justo fuera de cámara, no hizo ningún sonido audible. El casco se quedó allí grabando el camino vacío durante otras 6 horas antes de que la batería finalmente muriera en un parpadeo final. Cuando los investigadores revisaron el metraje, pasaron el audio a través de software de mejora. En el fondo, justo antes de que la SUV se fuera, había otro sonido. Débil pero inconfundible una vez que sabías escucharlo. Un gemido. Ethan estaba vivo cuando ese vehículo se alejó. Vivo y dejado allí para morir solo. La investigación explotó durante la noche. Lo que había sido un caso de persona desaparecida ahora era un intento de asesinato.
o posiblemente un asesinato, dependiendo de si Ethan todavía estaba vivo en algún lugar de esas montañas interminables. El FBI se involucró con toda su maquinaria. Analizaron cada cuadro del metraje. Pasaron el audio a través de análisis espectrográfico. Intentaron mejorar el reflejo en las gafas de sol de Ethan para ver al conductor. La SUV era la clave. Oscura, cuadrada. Posiblemente un Chevy Tahoe o GMC Yukon, modelo de principios de 2010, basado en la forma del cuerpo. Sin placas visibles en el metraje. Sin marcas distintivas. Pero era algo tangible. El FBI emitió una solicitud al público. Cualquiera que poseyera o hubiera visto un vehículo que coincidiera con esa descripción en Old Salmon River Road, el 14 de abril necesitaba presentarse. La línea de información se iluminó como un árbol de Navidad. Cientos de llamadas. La mayoría eran callejones sin salida. Personas reportando SUVs de condados completamente diferentes, estados diferentes, incluso países diferentes. Pero algunas eran prometedoras en su especificidad. Un empleado de una gasolinera en Otis recordaba haber visto un Tahoe oscuro llenar alrededor de las 7:30 esa mañana. Pagó en efectivo. El conductor usaba una gorra de béisbol y gafas de sol. Mantenía la cabeza baja de manera deliberada. El metraje de seguridad era granulado, pero mostraba el vehículo dirigiéndose hacia el este, hacia las montañas, hacia la ruta de Ethan, hacia donde todo terminaría. La búsqueda del cuerpo de Ethan comenzó en serio. Si había estado vivo después de la colisión, herido e incapaz de moverse, podría haberse arrastrado hacia el bosque, o podría haber sido movido. Esta última posibilidad se cernía sobre todo como una nube de tormenta. Si el conductor había regresado, si había terminado lo que comenzó, Ethan podría estar en cualquier lugar en cientos de millas cuadradas de bosque denso. Los perros rastreadores de cadáveres fueron traídos de vuelta. Los equipos de búsqueda peinaron el área alrededor de donde se encontró el casco, expandiéndose hacia afuera en círculos concéntricos cada vez más amplios. Encontraron su bicicleta 3 días después, media milla del casco, profunda en un barranco. Había sido arrojada allí con fuerza. El marco estaba doblado, las ruedas retorcidas como metal torturado, pero no había forma de que hubiera terminado tan lejos del camino por accidente. Alguien la había llevado allí con intención. Alguien había tratado de esconderla, de borrar las pruebas. La evidencia se estaba acumulando, pero Ethan mismo permanecía desaparecido. Cada día sin encontrarlo hacía la probabilidad de una recuperación, no un rescate, más cierta en las mentes de todos. Maya dejó de ir al sitio de búsqueda. No podía mirar más. No podía escuchar las actualizaciones que no decían nada nuevo. Se quedó en casa y vio el metraje de la cámara del casco en repetición, tratando de entender, tratando de encontrar algo que la policía había pasado por alto. Algún detalle que pudiera cambiar todo. La reacción pública fue intensa de maneras que nadie anticipó. La historia de Ethan se volvió viral de la peor manera posible. YouTubers de crímenes reales diseccionaron el metraje. Los hilos de Reddit se llenaron de teorías. Furia al volante, ataque dirigido, depredador en serie. Algunas personas afirmaban que la voz en la cinta sonaba familiar, que la habían escuchado antes, aunque nadie podía decir dónde exactamente. Otros insistían en que la SUV era parte de un patrón más grande, que había habido otros accidentes en caminos remotos de Oregon en los últimos años. La policía investigó cada pista, pero nada conectaba de manera definitiva. La teoría más perturbadora vino de un detective retirado que había trabajado casos fríos en el noroeste del Pacífico durante 30 años. Sugirió que la voz, tranquila, casi amistosa, indicaba a alguien que había hecho esto antes, alguien cómodo con la violencia, alguien que conocía esos caminos lo suficientemente bien como para elegir el lugar exacto donde no habría testigos, sin señal de celular, sin forma de que Ethan pidiera ayuda. El pensamiento de que esto podría ser un acto practicado en lugar de un momento espontáneo de rabia, hizo que todo fuera peor de maneras que las palabras no pueden capturar completamente. Significaba que Ethan no solo tuvo mala suerte, significaba que había sido casado con premeditación. 3 semanas después de que se encontró el casco, llegó un avance de una fuente inesperada. Una mujer llamada Karen Diacro llamó a la línea de información desde su casa en Salem, Oregon.
Había estado viendo la cobertura de noticias y algo había hecho clic en su memoria como una pieza de rompecabezas encontrando su lugar. 2 años antes, en el verano de 2022, había estado caminando cerca del parque estatal Silver Falls cuando se topó con un casco de bicicleta tirado en la maleza cerca del sendero. Era extraño, intacto, relativamente limpio, con una cámara todavía adjunta. Lo había entregado a los guardabosques del parque, asumiendo que alguien lo había perdido. Ellos lo habían guardado en su oficina de objetos perdidos durante 90 días, y cuando nadie lo reclamó, lo habían donado a una tienda de segunda mano local. Karen no había pensado mucho en ello en ese momento, pero ahora viendo la historia de Ethan, la similitud era inquietante hasta los huesos. Describió el casco, gris y negro, la misma marca que el de Ethan. Los guardabosques confirmaron el informe después de buscar en archivos viejos. Encontraron la entrada escrita a mano en un registro polvoriento. Casco recuperado 18 de julio de 2022. Cámara vacía, sin tarjeta de memoria. Donado, agosto 2022. Karen no podía recordar exactamente dónde se había encontrado el casco, pero llevó a los investigadores de regreso al área aproximada. Era una sección remota del sendero accesible desde un camino forestal que se ramificaba de la carretera 214, el tipo de lugar donde alguien podría desaparecer sin dejar rastro. El FBI comenzó a buscar informes de personas desaparecidas de 2022. Lo encontraron en horas. Marcus Chen, 29 años, ciclista ávido, desapareció durante un paseo en solitario el 16 de julio de 2022. Visto por última vez dirigiéndose hacia Silver Falls. Su bicicleta nunca fue encontrada. Su caso se había enfriado en semanas. Sin testigos, sin evidencia, sin pistas. Solo otra persona que había ido al bosque y nunca había salido. Una estadística más en los archivos. Ahora con el informe de Karen y la ubicación del casco, todo se veía diferente bajo una nueva luz terrible. Los investigadores regresaron al sitio y lanzaron una búsqueda completa. Encontraron la bicicleta de Marcus 2 días después, escondida bajo una pila de maleza y madera muerta a menos de 400 metros de donde se había recuperado su casco. El marco estaba doblado, las ruedas destruidas, y envuelto alrededor del desviador trasero, apenas visible a menos que supieras buscarlo, había un pequeño fragmento de plástico negro, transferencia de pintura de un vehículo. Cuando lo probaron, coincidía con la composición química de la pintura utilizada en vehículos GM de los años 2010. El mismo tipo de vehículo que había sacado a Ethan Moore del camino. El mismo tipo de SUV que lo había estado siguiendo a través de las montañas. 2 ciclistas. 2 años de distancia. Mismo método, mismo resultado. No estaban buscando a alguien que había cometido un error. Estaban buscando a un asesino serial que elegía sus víctimas cuidadosamente. El caso se convirtió en una prioridad federal. La unidad de análisis de comportamiento del FBI construyó un perfil basado en los patrones. Hombre, probablemente entre 35 y 55 años, local del área, alguien que conocía los caminos secundarios íntimamente como la palma de su mano, alguien con una familiaridad profunda con las rutas ciclistas. Posiblemente un ciclista él mismo. Los ataques no eran aleatorios en absoluto. Eran dirigidos con precisión quirúrgica. Las ubicaciones se elegían cuidadosamente como un cazador eligiendo su campo de caza. Sin testigos, sin señal de celular, largos tramos de camino donde un ciclista estaría aislado y vulnerable como presa fácil. El perfil sugería a alguien que pasaba tiempo en estas áreas, alguien que podía mezclarse sin levantar sospechas, un maderero, un guardabosques, un hombre al aire libre local, alguien cuya presencia en un camino forestal remoto no levantaría ninguna bandera roja. Se le dijo al público que tuviera precaución. Se aconsejó a los ciclistas en solitario que evitaran las rutas del interior hasta nuevo aviso. La comunidad ciclista estaba paralizada con un miedo que podía sentir en el aire. El canal de YouTube de Ethan se convirtió en una página conmemorativa. La gente dejaba comentarios compartiendo sus propios encuentros cercanos, sus propios momentos de ser seguidos en caminos solitarios. Las historias se acumularon y una imagen comenzó a emerger de cuán vulnerables eran realmente los ciclistas. Cuán fácil sería para alguien lastimarlos. Cuán a menudo podría haber sucedido ya sin que nadie lo notara. Maya no podía dejarlo ir como todos le aconsejaban. Veía el metraje de la cámara del casco todas las noches,
escuchando esa voz una y otra vez. Deberías haberte quedado en el camino principal. Se reproducía en su cabeza en un bucle infinito. Comenzó a investigar desapariciones de ciclistas sin resolver en Oregon, Washington, el norte de California. Encontró más de lo que esperaba. 14 casos en los últimos 8 años. No todos coincidían con el perfil. Algunos eran claramente accidentes. Otros tenían explicaciones no relacionadas. Pero 4 de ellos se veían inquietantemente similares. Ciclistas masculinos solitarios, ubicaciones remotas, sin cuerpos recuperados, bicicletas encontradas más tarde, siempre dañadas, siempre escondidas con intención de ocultarlas permanentemente. Compiló todo en un documento y lo envió al FBI. Le agradecieron educadamente, pero no parecían optimistas. Sin evidencia física que vinculara los casos, todo era especulación y teoría. Pero Maya sabía con una certeza visceral. Lo sentía en sus huesos. Ethan no había sido el primero. Podría no ser el último. En algún lugar ahí afuera, alguien estaba conduciendo esos caminos, observando a los ciclistas, esperando el momento perfecto. Y hasta que fuera atrapado, nadie estaba realmente a salvo. En junio de 2024, 2 meses después de que Ethan desapareció, un excursionista encontró restos humanos en el bosque cerca de Cascade Head. El área había sido buscada antes, pero esto estaba más lejos, en un barranco empinado ahogado con maleza tan densa que era casi impenetrable. Los restos estaban mal descompuestos, dispersados por animales que habían arrastrado partes en diferentes direcciones. Pero los registros dentales confirmaron lo que todos ya temían en sus corazones. Era Ethan Moore. El examinador médico determinó que había muerto por trauma de fuerza contundente en la cabeza y el pecho, consistente con ser golpeado por un vehículo. Pero había otras lesiones también. Fracturas que sugerían que había sido movido después de la colisión inicial, arrastrado o cargado con esfuerzo considerable. La línea de tiempo fue devastadora en su crueldad. Basándose en la condición de los restos y los datos de temperatura ambiente, Ethan probablemente había sobrevivido durante varias horas después del accidente. Había estado vivo, solo en esos bosques, incapaz de moverse o pedir ayuda mientras su vida se escapaba lentamente. Y luego murió gradualmente mientras los equipos de búsqueda peinaban áreas a solo millas de distancia. El pensamiento de cuán cerca habían estado, cuántas veces habían caminado cerca de él sin saber, era insoportable como un peso que nadie podía levantar. Maya no asistió al segundo funeral. No podía enfrentar ver otro ataúd bajado a la tierra. Se quedó en casa y vio los videos que Ethan había hecho, los paseos que había filmado, las carreras que había ganado. Trató de recordarlo de esa manera, no como una voz gimiendo en el fondo de una cámara de casco, no como huesos en el bosque dispersos por depredadores. Solo Ethan, sonriendo en su jersey amarillo, vivo y lleno de esa energía que hacía que todos a su alrededor se sintieran mejor. La investigación sigue abierta como una herida que se niega a sanar. El FBI ha mejorado las fotos de la SUV, las ha lanzado al público con súplicas de información. Han entrevistado a cientos de personas hasta que las palabras se difuminan. Han seguido cada pista creíble que ha llegado a través de la línea de información, pero el conductor permanece sin identificar como un fantasma. El vehículo nunca ha sido encontrado a pesar de búsquedas extensas. El caso de Marcus Chen ha sido reabierto. Su familia finalmente recibió respuestas después de 2 años de no saber. Pero no hay cierre real, solo más preguntas flotando sin respuesta, solo más miedo. El metraje de la cámara del casco nunca ha sido lanzado al público. Es demasiado gráfico, demasiado invasivo de la humanidad de Ethan. Pero extractos han sido mostrados a medios de comunicación selectos, y la historia se ha convertido en una piedra angular en discusiones sobre la seguridad de los ciclistas, sobre la violencia que puede erupcionar en caminos vacíos donde nadie está mirando, sobre los depredadores que se esconden a plena vista esperando su momento. El último paseo de Ethan, capturado en 9 horas de metraje, ahora es evidencia en una investigación de asesinato que puede nunca ser resuelta. La cámara siguió grabando mucho después de que dejó de moverse. Documentó sus últimos momentos, su miedo grabado en cada cuadro, su dolor audible en el gemido capturado por el micrófono. Le dio a los investigadores todo lo que necesitaban saber sobre lo que sucedió, pero no pudo decirles quién lo hizo, y no pudo traerlo de vuelta de la muerte. Maya se mudó de Lincoln City 6 meses después de que encontraron el cuerpo de Ethan. No podía quedarse en el apartamento,
No podía conducir por los caminos que él solía recorrer sin ver su fantasma en cada curva. Empacó sus cosas, sus zapatos de ciclismo, sus jerseys, sus cascos, y donó la mayoría a un programa de ciclismo juvenil en su nombre. Se quedó con una cosa, la GoPro de su cocina, la que había usado para videos casuales. La carga a veces, la enciende, y ve metraje viejo de él bromeando, mostrando equipo nuevo, hablando sobre sus rutas favoritas. En un video, está sentado en su sala de estar, la cámara apoyada en la mesa de café, hablando sobre por qué ama el ciclismo. Es la libertad, dice, sonriendo esa sonrisa fácil que ella extraña cada segundo de cada día. Solo tú, el camino y las montañas. Nada más importa ahí afuera. Maya pausa el video en su cara. Piensa en esa libertad, en cuán rápido puede ser arrebatada por alguien con intenciones oscuras, sobre la persona que todavía está ahí afuera conduciendo esos mismos caminos, tal vez mirando al próximo ciclista en un jersey brillante, tal vez ya planeando cuándo atacará de nuevo. La cámara del casco está en un casillero de evidencia en Portland. El archivo del caso todavía está activo con actualizaciones periódicas que no llevan a ninguna parte. Y en algún lugar de los bosques de la cordillera de la costa de Oregon, la pregunta permanece suspendida en el aire como niebla. ¿Quién conducía esa SUV? ¿Y cuántos otros están ahí afuera esperando ser encontrados bajo las hojas y el silencio del bosque que guarda sus secretos? Los ataques no eran aleatorios en absoluto. Eran dirigidos con precisión quirúrgica. Las ubicaciones se elegían cuidadosamente como un cazador eligiendo su campo de caza. Sin testigos, sin señal de celular. Largos tramos de camino donde un ciclista estaría aislado y vulnerable como presa fácil. El perfil sugería a alguien que pasaba tiempo en estas áreas. Alguien que podía mezclarse sin levantar sospechas. Un maderero, un guardabosques, un hombre al aire libre local. Alguien cuya presencia en un camino forestal remoto no levantaría ninguna bandera roja. Se le dijo al público que tuviera precaución. Se aconsejó a los ciclistas en solitario que evitaran las rutas del interior hasta nuevo aviso. La comunidad ciclista estaba paralizada con un miedo que podía sentir en el aire. El canal de YouTube de Ethan se convirtió en una página conmemorativa. La gente dejaba comentarios compartiendo sus propios encuentros cercanos, sus propios momentos de ser seguidos en caminos solitarios. Las historias se acumularon y una imagen comenzó a emerger de cuán vulnerables eran realmente los ciclistas. Cuán fácil sería para alguien lastimarlos. Cuán a menudo podría haber sucedido ya sin que nadie lo notara. Maya no podía dejarlo ir como todos le aconsejaban. Veía el metraje de la cámara del casco todas las noches, escuchando esa voz una y otra vez. Deberías haberte quedado en el camino principal. Se reproducía en su cabeza en un bucle infinito. Comenzó a investigar desapariciones de ciclistas sin resolver en Oregon, Washington, el norte de California. Encontró más de lo que esperaba. 14 casos en los últimos 8 años. No todos coincidían con el perfil. Algunos eran claramente accidentes. Otros tenían explicaciones no relacionadas, pero 4 de ellos se veían inquietantemente similares. Ciclistas masculinos solitarios, ubicaciones remotas, sin cuerpos recuperados, bicicletas encontradas más tarde, siempre dañadas, siempre escondidas con intención de ocultarlas permanentemente. Compiló todo en un documento y lo envió al FBI. Le agradecieron educadamente, pero no parecían optimistas. Sin evidencia física que vinculara los casos, todo era especulación y teoría. Pero Maya sabía con una certeza visceral. Lo sentía en sus huesos. Ethan no había sido el primero. Podría no ser el último. En algún lugar ahí afuera, alguien estaba conduciendo esos caminos, observando a los ciclistas, esperando el momento perfecto. Y hasta que fuera atrapado, nadie estaba realmente a salvo. En junio de 2024, 2 meses después de que Ethan desapareció, un excursionista encontró restos humanos en el bosque cerca de Cascade Head. El área había sido buscada antes, pero esto estaba más lejos, en un barranco empinado ahogado con maleza tan densa que era casi impenetrable. Los restos estaban mal descompuestos, dispersados por animales que habían arrastrado partes en diferentes direcciones. Pero los registros dentales confirmaron lo que todos ya temían en sus corazones. Era Ethan Moore. El examinador médico determinó que había muerto por trauma de fuerza contundente en la cabeza y el pecho, consistente con ser golpeado por un vehículo. Pero había otras lesiones también.
fracturas que sugerían que había sido movido después de la colisión inicial, arrastrado o cargado con esfuerzo considerable. La línea de tiempo fue devastadora en su crueldad. Basándose en la condición de los restos y los datos de temperatura ambiente, Ethan probablemente había sobrevivido durante varias horas después del accidente. Había estado vivo, solo en esos bosques, incapaz de moverse o pedir ayuda mientras su vida se escapaba lentamente. Y luego murió gradualmente mientras los equipos de búsqueda peinaban áreas a solo millas de distancia. El pensamiento de cuán cerca habían estado, cuántas veces habían caminado cerca de él sin saber, era insoportable como un peso que nadie podía levantar. Maya no asistió al segundo funeral. No podía enfrentar ver otro ataúd bajado a la tierra. Se quedó en casa y vio los videos que Ethan había hecho, los paseos que había filmado, las carreras que había ganado. Trató de recordarlo de esa manera, no como una voz gimiendo en el fondo de una cámara de casco, no como huesos en el bosque dispersos por depredadores. Solo Ethan, sonriendo en su jersey amarillo, vivo y lleno de esa energía que hacía que todos a su alrededor se sintieran mejor. La investigación sigue abierta como una herida que se niega a sanar. El FBI ha mejorado las fotos de la SUV, las ha lanzado al público con súplicas de información. Han entrevistado a cientos de personas hasta que las palabras se difuminan. Han seguido cada pista creíble que ha llegado a través de la línea de información, pero el conductor permanece sin identificar como un fantasma. El vehículo nunca ha sido encontrado a pesar de búsquedas extensas. El caso de Marcus Chen ha sido reabierto. Su familia finalmente recibió respuestas después de 2 años de no saber. Pero no hay cierre real, solo más preguntas flotando sin respuesta. Solo más miedo. El metraje de la cámara del casco nunca ha sido lanzado al público. Es demasiado gráfico, demasiado invasivo de la humanidad de Ethan. Pero extractos han sido mostrados a medios de comunicación selectos. Y la historia se ha convertido en una piedra angular en discusiones sobre la seguridad de los ciclistas, sobre la violencia que puede erupcionar en caminos vacíos donde nadie está mirando, sobre los depredadores que se esconden a plena vista esperando su momento. El último paseo de Ethan, capturado en 9 horas de metraje, ahora es evidencia en una investigación de asesinato que puede nunca ser resuelta. La cámara siguió grabando mucho después de que dejó de moverse. Documentó sus últimos momentos, su miedo grabado en cada cuadro, su dolor audible en el gemido capturado por el micrófono. Le dio a los investigadores todo lo que necesitaban saber sobre lo que sucedió, pero no pudo decirles quién lo hizo, y no pudo traerlo de vuelta de la muerte. Maya se mudó de Lincoln City 6 meses después de que encontraron el cuerpo de Ethan. No podía quedarse en el apartamento. No podía conducir por los caminos que él solía recorrer sin ver su fantasma en cada curva. Empacó sus cosas, sus zapatos de ciclismo, sus jerseys, sus cascos, y donó la mayoría a un programa de ciclismo juvenil en su nombre. Se quedó con una cosa, la GoPro de su cocina, la que había usado para videos casuales, la carga a veces, la enciende, y ve metraje viejo de él bromeando, mostrando equipo nuevo, hablando sobre sus rutas favoritas. En un video, está sentado en su sala de estar, la cámara apoyada en la mesa de café, hablando sobre por qué ama el ciclismo. Es la libertad, dice, sonriendo esa sonrisa fácil que ella extraña cada segundo de cada día. Solo tú, el camino y las montañas. Nada más importa ahí afuera. Maya pausa el video en su cara. Piensa en esa libertad, en cuán rápido puede ser arrebatada por alguien con intenciones oscuras. Sobre la persona que todavía está ahí afuera conduciendo esos mismos caminos, tal vez mirando al próximo ciclista en un jersey brillante, tal vez ya planeando cuándo atacará de nuevo. La cámara del casco está en un casillero de evidencia en Portland. El archivo del caso todavía está activo con actualizaciones periódicas que no llevan a ninguna parte. Y en algún lugar de los bosques de la cordillera de la costa de Oregon, la pregunta permanece suspendida en el aire como niebla. ¿Quién conducía esa SUV? ¿Y cuántos otros están ahí afuera esperando ser encontrados bajo las hojas y el silencio del bosque que guarda sus secretos? El camino vacío te llama con su silencio. Esa misma libertad que Ethan buscaba en cada pedaleo, ahora pesa como una lápida sobre su memoria. La cámara grabó todo, cada segundo de terror, cada instante donde pudo haber sido salvado si alguien hubiera estado mirando. Pero nadie estaba mirando. Y esa es la verdad que te atraviesa como un cuchillo frío. En esos caminos remotos donde buscamos paz,
donde pensamos que estamos solos con la naturaleza, nunca sabemos realmente quién más está observando desde la ventana de una SUV oscura, esperando el momento perfecto. La voz en la grabación todavía susurra en las pesadillas de quienes la escucharon. Deberías haberte quedado en el camino principal. No era una advertencia, era una sentencia. Y en algún lugar ahora mismo, mientras lees esto, alguien está planeando. Alguien está conduciendo. Alguien está esperando. Si esta historia te puso la piel de gallina, si te hizo cuestionar esos paseos solitarios que pensabas seguros, escribe en los comentarios. El camino recuerda. Es nuestra contraseña. Es como sabré que entendiste, que comprendiste que la libertad tiene un precio y a veces ese precio se cobra en sangre sobre asfalto olvidado. Suscríbete porque la próxima historia que te voy a contar es aún más oscura. Y créeme, no querrás perdértela. El bosque guarda secretos, y algunos nunca deben ser encontrados.